Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del momento en que estés viendo este audio vídeo. Bienvenidos a este audio vídeo de este canal, Cristian Toriaci, de teología, teología bíblica, teología cristiana, vida cristiana y un poco de apologética. En esta oportunidad, abordaremos la escatología bíblica a través del estudio exegético del pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al versículo 18, y el capítulo 5 del versículo 1 al 11. La pregunta escatológica que podemos responder a través de este estudio es, ¿refiere el apóstol Pablo en este pasaje a un arrebatamiento de la iglesia pretribulacional o un arrebatamiento de la iglesia posttribulacional? Podemos comenzar afirmando que este texto es usado por igual tanto por los pretribulacionistas como por los posttribulacionistas y amilenialistas que aseguran que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en el mismo momento en que el Señor Jesús aparecerá en gloria y dará comienzo a los juicios. La mejor forma de asegurar si el texto apunta a una postura escatológica en particular, es realizando un análisis exegético, léxico-teológico de los pasajes y determinar lo que el mismo apóstol Pablo quiso decir sobre el tema en cuestión. En primer lugar, en esta parte de la epístola, el apóstol aborda la preocupación que los cristianos de Tesalónica manifestaron a Timoteo en su visita acerca de sus seres queridos que habían partido luego de la salida del apóstol Pablo de la ciudad. Versículo 13, no ignoréis. Los creyentes de Tesalónica no manifestaban dudas acerca de las promesas sobre la resurrección de los muertos, solo que tenían ciertas dudas con respecto a cuál sería el programa escatológico de Dios para con sus seres queridos muertos antes de la segunda venida de Cristo. Acerca de los que duermen. Dormir era una forma común de expresar la muerte en el mundo antiguo, pero entre los paganos, casi siempre se veía como un sueño eterno. Los cristianos llamaban a la muerte dormir, pero hacían hincapié en la idea de descanso. Los primeros cristianos comenzaron a llamar a sus lugares de entierro, cementerios, lo que significa, dormitorios o lugares para dormir. Sin embargo, la Escritura nunca expresa la muerte de un incrédulo como dormir, pues no hay descanso, paz, ni consuelo para ellos en la muerte. Aunque Pablo, usando idiomas comunes en su época, se refirió a la muerte como dormir, no aprueba la errónea idea del alma durmiente, que los que están muertos en Cristo están en un estado de animación suspendida, esperando una resurrección a la conciencia. Como el partir de este mundo en muerte para estar con Jesús, es descrito por Pablo como muchísimo mejor a Filipenses 1:23, que el estado presente de bendecida comunión con el Señor y bendecida actividad en su servicio. Es evidente que dormir, como se aplica a los creyentes, no puede llevar al intento de enseñar que el alma está inconsciente. El cuerpo es el que duerme en la tierra según Pablo, pero el alma del creyente reposa en Cristo, en su presencia. El versículo 14 afirma que Jesús vendrá con los que durmieron en él, es decir, con sus almas que se unirán con sus cuerpos en la resurrección. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para el cristiano el morir y dejar este cuerpo es como acostarse para tomar una siesta y despertarse en gloria. Es moverse, no morirse. Por estas razones, el mensaje de la Escritura en este texto es que los cristianos no deben entristecerse como los otros que no tienen esperanza cuando sus seres queridos en Jesús mueren. Versículo 14. Para los creyentes de la iglesia de Tesalónica, sus atribuladas mentes recibieron respuesta con la afirmación de «traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Es mejor entender las palabras como que significan que Jesús traerá con él a los fieles que partieron con él cuando regrese. Su muerte no significa que se perderán su parte en la parusía. La confianza del apóstol Pablo en cuanto a la resurrección de los justos fallecidos está en la resurrección de Jesucristo. El texto es claro en manifestar que los cristianos viviremos porque Jesucristo vive y nuestra unión con Él es más fuerte que la muerte. Por eso es que no nos debemos entristecer como aquellos que no tienen esperanza. Versículo 15. El apóstol Pablo hizo hincapié en que esta era una orden con autoridad, aunque no sabemos si Pablo la recibió por revelación directa o si fue algo no registrado que Jesús dijo. De una u otra forma, esto vino de Jesús y no se originó con Pablo. Los vivos no precederemos.
Está expresado en aoristo subjuntivo, como voz pasiva de ftano, que significa en griego venir antes. El apóstol quería que los tesalonicenses supieran que los cristianos que murieron antes del regreso del Señor, no estarán en desventaja con respecto a los que estuvieran vivos en aquel momento. A partir del versículo 16, el apóstol nos introduce en los detalles del programa para aquellos que duermen en Cristo y para los que estén vivos en el momento de su manifestación. Cuando Jesús regrese, lo hará personalmente. El Señor mismo descenderá y vendrá con voz de mando. La palabra del griego antiguo para voz de mando es la misma palabra usada para las órdenes que el capitán de una nave le da a sus remeros, o el comandante a sus soldados. Siempre está el toque de autoridad y la nota de urgencia. Aparentemente, habrá algún tipo de señal audible que anuncie este increíble evento. Puede ser que las tres descripciones, voz de mando, voz de arcángel y trompeta, se refieran al mismo sonido, o puede haber tres sonidos distintos. El arrebatamiento no será silencioso ni secreto, aunque la mayoría de las personas tal vez no entiendan el sonido ni su significado. Con voz de arcángel, esto no significa que el Señor es un arcángel. Al único que se describe en las Escrituras como arcángel es a Miguel en Judas 1, 9. Pablo quiere decir que cuando Jesús venga, vendrá en compañía de ángeles prominentes. Tal vez no se refiriera a que un arcángel realmente dirá algo, sino simplemente que la voz que será pronunciada será una voz muy grandiosa, una voz de tipo arcángel. La voz del Señor como trompeta de Dios, la podemos encontrar en el pasaje paralelo de la resurrección de los santos, la transformación de los vivos, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Estas trompetas no corresponden a las trompetas referenciadas en los juicios de Apocalipsis capítulos 8 al 11, sino más bien el paralelismo se puede encontrar en lo relatado en Éxodo 19, donde el sonido de dicho instrumento musical señalaba la salida del campamento para reunirse con Jehová. Versículo 17. Este pasaje junto a Juan 14, 1 al 3 y 1 Corintios 15, 51-52, constituye la base bíblica para el arrebatamiento de la Iglesia. Es verdad que el tiempo del arrebatamiento no se puede determinar de forma concluyente a partir de este pasaje solamente. Ni pretribulación ni posttribulación. Pero hay ciertos indicios que son también concluyentes, cuando se los compara con otros pasajes paralelos. Por ejemplo, después del versículo 18, el apóstol no parece presentar ningún tipo de juicio tal como aparece en los textos que muestran a Jesús viniendo en gloria frente a todas las naciones. Es más, él en capítulo 5 sigue el día del Señor como ese periodo de juicio que se expresa en toda su plenitud en el Apocalipsis del capítulo 6 al 19. Por eso, se entiende del pasaje que el arrebatamiento ocurre en un tiempo diferente a la venida de Cristo como juez. Es decir, en un momento previo a ese periodo de tribulación descrita en varios pasajes. Muchas gracias por ver este audio vídeo. Si te gustó, deja un like y también un comentario que ayudará mucho a este canal. Compartilo si crees que puede ayudar a otros a un entendimiento más profundo de la teología bíblica.